Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es lunes 18 de septiembre de 2017. Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Transmitimos también en las plataformas digitales. Nos encuentra usted en el fanpage TVO Canal 23, en el de Luis Salgado. También estamos en el Twitter, en la plataforma de Periscope, y si usted desea puede descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y entonces nos acompaña en cualquier país en el mundo. Dos teléfonos estarán habilitados en el siguiente segmento o en el segundo segmento de Conexiones: 2263-0023, 2264-9179, para que participen si lo desean con el comentario o la pregunta para nuestros invitados de esta tarde. Antes de presentárselos, les mostramos a ustedes un poco de los temas que han estado en agenda durante esta semana y que tienen que ver algunos con los temas que estaremos analizando esta tarde en Conexiones. El periódico de Guatemala dice: Jimmy Morales y Sandra Torres pactaron impunidad. Esta es una nota justamente de este día, el lunes 18 de septiembre, y tiene que ver con la portada del periódico de Guatemala. La prensa gráfica titula: convocan a paro nacional en Guatemala. El llamado surge tras manifestaciones que pidieron la renuncia de diputados y del presidente Jimmy Morales. También el periódico reitera: en Guatemala, Transparencia Internacional pide suspender el Congreso de foros parlamentarios internacionales. Ahí están algunos detalles, los decretos y el arrepentimiento y lo que tiene que ver ahí en relación de lo que ha provocado esta crisis en ese país. Auditoría revela anomalías en acuerdo que dio vida al bono del presidente Jimmy Morales. Los pueblos indígenas que se movilizarán contra la corrupción. Hay una auditoría, dice acá, que revela esas anomalías que en el acuerdo que dio vida al bono del presidente de la República. Errores de forma y fondo son parte de los primeros hallazgos de la Contraloría en torno a la auditoría que hacen sobre el bono de 50,000 quetzales que el ejército entregó, los cheques que tienen que ver de ese dinero que entregó la Fuerza Armada al presidente de ese país, pueblos indígenas que se unen al paro nacional contra la corrupción. Este dato es interesante: los empresarios, algunos empresarios, sobre todo de una red de hoteles, que se han propuesto no atender a ninguno de los diputados que son señalados como corruptos, y esto es en ninguna de las sucursales de esas empresas o restaurantes que aparecen al pie de la fotografía. Ex candidato a diputado negoció 6 kilos de coca, dice la prensa gráfica de este día en su portada. Intercambió mensajes con policía que ya fue condenado por narcotráfico. Ahí está el detalle. También hay unos mensajes, intercambios por WhatsApp entre el agente policial que fue procesado y también este candidato o aspirante a diputado. La Sala de lo Contencioso de la Corte, que extravió 35 expedientes, un magistrado confirmó que tuvieron que reponer uno de los procesos extraviados, de acuerdo a esta versión que está manejando la prensa gráfica. Y el FMLN, que discute sobre Bukele a puerta cerrada el día de ayer, que no permitieron el ingreso de celulares a sus mismos militantes. Mientras tanto, hay prisión para el jefe del CAM capitalino por agredir a subalternas. Fusades, que señala que se están repitiendo los errores de la elección de 2015. Mientras tanto, la Fuerza Armada, que hoy realizó el lanzamiento del Plan Vulcano con participación de la PNC de luego y la Fuerza Armada, y confirma este tuit, por ejemplo, de Fuerza Armada, el uso de vehículos militares para patrullajes. Dice Oscar Ortiz: la Fuerza Armada estará desplegada junto a la PNC en sitios estratégicos de mayor afluencia de personas, y justamente ahí tiene usted la imagen, una tanqueta desplazada en uno de los puntos en nuestra capital. Este dato es muy revelador también, que lo reitera el periódico electrónico El Faro. Dice: la cantidad de soldados en roles de seguridad pública ha ido en aumento desde que la exguerrilla llegó a la presidencia de El Salvador. Esta es una fuente que utilizan del Ministerio de la Defensa Nacional. De 2009, que se utilizaban un poco más de 4,000 agentes o elementos de la Fuerza Armada. Ahora, para 2017, ese número se ha elevado a 16,000. Pues bien, agradecemos esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios Bessie Ríos. Ella es abogada y activista social en nuestro país. Bessie, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todas y todos, y esperemos que la pasemos bien, siempre alegre de estar aquí. Bueno, perfecto. Muchos temas en agenda. También agradecemos a Eduardo Escobar, abogado y también representante de Acción Ciudadana. Eduardo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un gusto siempre la invitación, un gusto compartir con Bessie también. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, que está de aniversario con 57 premios para usted, 19 televisores de pantalla 32 pulgadas, 19 licuadoras Oster, 19 tarjetas de regalo de $25. Una promoción que dura hasta el 31 de octubre. Pues bien, dicho esto, para comenzar hay un tema que me interesa que analicemos en los primeros minutos de Conexiones. Bessie, comienzo contigo.
el tema que nos tiene, digamos, y que siempre es de preocupación o de admiración en algunos casos, y es lo que está ocurriendo en Guatemala. Hay una situación muy tensa, se ha convocado para un paro de labores el día miércoles, mientras tanto, como antecedente, digamos, toda esta crisis de lo que está pasando en Guatemala tiene que ver justamente con la parte de financiamiento que en su momento recibió Jimmy Morales cuando fue secretario general de FCN, y entonces, a partir de ese momento, entonces, ese es como el punto de partida, el pecado original de toda esta crisis, porque después se viene entonces, el Congreso emite también como un segundo punto, digamos, revelador, emite una reforma al Código Penal. Ya antes habíamos tenido la decisión de Jimmy Morales de declarar non grato a Iván Velázquez, y bueno, toda esa parte. Pero bueno, tu opinión un poco y vamos despacio quizás desglosando todo esto. Bueno, creo que empieza todo el despelote, si lo queremos llamar así, con la visita de la fiscal Telma aquí al país y sus declaraciones previos a que iniciara el estira y encoge en Guatemala de que si el presidente Jimmy Morales mandaba a sacar o pedía que se sacara del país a Iván y que se cerrara el tema de la CICIG, ella iba a renunciar como fiscal. Las declaraciones las dio aquí en El Salvador en el marco de una actividad que hubo. Ella regresa al país y efectivamente la CICIG solicita que se inicie el desafuero del actual presidente por este financiamiento que no tiene justificación, ¿verdad? Es decir, no lo están procesando porque recibió financiamiento, sino porque no he explicado de dónde y quiénes son. Porque eso es importante explicarlo, porque cuando Eduardo habla del tema de pedir a los financistas, todo el mundo salta en el tema de la defensa queriendo decir, o sea que no podemos donar, o sea que yo no puedo pedir que se queden callados con mi nombre si yo no quiero que lo digan, ¿ve? Sino que se trata del tema de la máxima transparencia en el tema de fondos, porque a través de los fondos es que se filtra el narcotráfico, entre otros dineros sucios. Pasa ese proceso, la Asamblea Legislativa sorprende al pueblo guatemalteco cambiando la legislación para que esto pase sin mayor tos, y sale a las calles, ¿no? Protesta, bueno, los diputados hacen un mea culpa, van a disculpar, vean, no sabíamos que les había molestado tanto, se van a la Asamblea, derogan la derogatoria de lo que habían derogado, y llegan pues los guatemaltecos y los tienen encerrados por un espacio de 8 o 12 horas, si mal no lo recuerdo, ¿verdad? Hasta que la PNC lo saca con un rescate, ¿verdad? Con gases lacrimógenos, esparce a la población y saca a esta gente. A mí me ha parecido un ejercicio bastante interesante en Guatemala, sobre todo porque los partidos políticos en Guatemala no tienen larga data como la nuestra. No son un Arena y un FMLN, estos son partidos pequeños que surgen, ¿verdad? De repente, y te llevan al poder y no vuelven a ganar una siguiente elección, desaparecen del mapa político. En cambio, el FMLN y Arena son dos partidos completamente bien consolidados. O sea, algo así como la consolidación del bipartidismo de alguna forma en este país, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues lo que sucede es que ellos lograron, bueno, primero el FMLN, luego Arena, del tema de mantener sus raíces dentro de la sociedad civil. Es por eso de que todos los movimientos que surgen desde la sociedad civil son vistos con recelo, porque en la gran mayoría existe una intervención directa, clara y concisa de los partidos políticos. Es más, yo cuando empezaban los movimientos con el 743, se los dije en muchas ocasiones a los jóvenes, tengan cuidado con los partidos políticos, porque lo primero que ellos hacen es descabezar el movimiento social. Y un ejemplo claro fueron las marchas blancas. Todos los que dirigieron las marchas blancas terminaron como diputados del FMLN. Y ahí estamos hablando de Cedar Roenet, Mata Bennett, de Marinero. Es decir, todos los que estuvieron ahí fueron a aparecer a la Asamblea Legislativa, y eso es un claro descabezamiento del movimiento social. Porque no dejaron al movimiento social solo, independiente y caminar él mismo. Bien. Por eso es que yo veo lejano, y bien lejano, que eso pase, las protestas de Guatemala pasan en El Salvador. Interesante el punto del activismo social en el país, hasta dónde puede ir madurando. Pero bueno, Eduardo, un poco conocer tu aproximación sobre este tema de Guatemala, hasta dónde puede llevar al vecino país, porque se está hablando que pasado mañana, justamente en menos de 72 horas, para ser más preciso, quedan 48 horas, estará ese paro a nivel nacional.
hay que ver un poco el alcance quizás que tendrá ese paro, pero en concreto, ¿puede repetirse la historia de la salida de Otto Pérez Molina? Bueno, creo yo que antes de contestar eso hay que poner en contexto la situación de Guatemala. Creo que todo este caso, desde que se instaló la CICIG, lo que nos indica es el fracaso de la institucionalidad guatemalteca, la institucionalidad democrática y del mismo sistema político para resolver todos los problemas de convivencia social que existen. Y en esa medida, al ser incapaces las instituciones, llámese órgano judicial, llámese Ministerio Público en Guatemala, se tuvo que recurrir a esta figura de la Comisión Internacional para lograr ¿qué? Mejor dicho, bueno, un poco de avance democrático en algunos aspectos. Juzgamiento, en primer lugar, de aquellos como escuadrones de la muerte que se habían armado en Guatemala, luego el tema del financiamiento de la política y casos de corrupción, y en esa medida es que vemos a esta comisión como, junto con el Ministerio Público, como un impulso a cierto mejoramiento de algunas condiciones democráticas en Guatemala. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque lo que hemos vivido en Guatemala es precisamente un ataque de los grupos conservadores que quieren regresar o quieren retroceder estos avances que se han logrado en Guatemala. Y en esa medida creo yo que hay que entenderlo desde ese punto de vista. Son intentos de retroceder, o sea, todo lo que se dijo antes de todo esto, de que tenía que ser, que fue nombrado non grato Iván Velázquez. O sea, todo eso es parte de esta reversión democrática que se está viviendo en Guatemala. ¿Quién desestabiliza a quién entonces en Guatemala? Yo no creo, y por cierto, no estoy de acuerdo con lo que señaló la NEP, que esta es una intromisión, en el caso de Guatemala, sobre la soberanía de un país, y que tengamos cuidado acá con estar pidiendo una comisión de este tipo. Yo creo que un Estado, cuando llega a un punto de ser fallido, cuando ya sus instituciones no responden y no logran, al final de cuentas, cumplir con su rol, en la forma que lo establece el orden jurídico, es que se abre paso a este apoyo internacional. El Salvador ya lo tuvo en el contexto de la guerra y la firma de los acuerdos de paz. Hubo un apoyo internacional de Naciones Unidas, dirigió el proceso, fue el mediador. Entonces, creo yo que nuestros estados, con su juventud democrática, creo que todavía no estamos lo suficientemente capacitados para poder llevar la fiesta democrática en paz. O sea, y en esa medida se necesita este tipo de mecanismos. O sea, creo yo que se está haciendo cada vez más evidente en el país que se necesita algo de este tipo. Entonces, en Guatemala, quien está desestabilizando a los corruptos es la CICIG. Eso sin lugar a dudas. La CICIG está desestabilizando el sistema político corrupto. Y hay una reacción entonces de quienes se han beneficiado de esa forma de hacer política. Y ellos son los que están reaccionando y están oponiéndose a la continuidad de la CICIG y están haciendo todo este tipo de reformas que, o sea, llega al descaro de que se está investigando al presidente y a los partidos y se han cancelado partidos por financiamiento ilegal. Entonces van a reformar la ley para que el financiamiento ilegal sea más, no sea tan drástico la sanción. Sí. Por ejemplo, este día estaba escuchando algunas declaraciones, bueno, es un video que grabó en su momento Martín Rodríguez, que él es el director de la revista electrónica Nómada, no sé si usted le dan seguimiento en las redes sociales de Guatemala, y él decía que ahí prácticamente lo que había es dos momentos estratégicos en esta crisis. Lo de 2013, que hubo la defraudación, donde por ejemplo, Jimmy Morales, un hijo de él, ¿no? Es el que recibe $30,000 de un tema de alimentación y que finalmente no hizo la compra de unos famosos desayunos y él se quedó con el dinero. Sammy, entiendo que se llama el hijo de Jimmy Morales. Luego los $250 millones que tienen que ver con Simi Baldi y que con eso sobornaron y financiaron ilegalmente al FCN y a otros partidos políticos. O sea, de Simi Baldi sacaron dinero. Entonces dice que son como esos dos momentos estratégicos. Bessie, pero hoy escuchamos también este fin de semana, para ser más concreto, a Otto Pérez Molina diciendo que no recomendaba a El Salvador que se aceptara un instrumento como la CICIG. Mira, ahí yo tengo un encuentro, porque yo no soy de las partidarias de comisiones internacionales y te voy a decir por qué. Porque estas comisiones traen agendas muy particulares de afuera. Yo no te estoy diciendo que no sean buenas,
Te estoy diciendo de que aquí a Estados Unidos es al que no le interesa que pase el narcotráfico, pero no te detienen a sus consumidores en su país. Entonces es a nosotros a que nos vienen a meter agenda. Yo apuesto por la institucionalidad y por el acompañamiento. Yo conozco muy bien el discurso, yo he platicado con Ima y Ima me lo repite mucho. Sí, pero las instituciones sin un acompañamiento internacional probablemente no funcione. Yo no creo en unas CICIG para El Salvador si esta no se plantea a trabajar todos los temas. Quizás más bien ese es mi punto. Una CICIG que solo me venga a hablar de temas que le interesan a Estados Unidos, no me interesa. A menos que sea una CICIG que va a tratar todos los temas de corrupción del país. O sea, con agenda abierta. Yo quiero una agenda donde aquí no me vayan a dejar a ninguno por fuera. Solo porque tiene una muy buena relación con Estados Unidos y solo se va a juzgar los casos que a Estados Unidos le interesan. ¿Y sientes que eso está pasando en Guatemala? No he dicho exactamente eso, pero sí, ya en El Salvador ya hemos visto cómo funcionan este tipo de organizaciones. Vaya, pero tenemos aquí el tema, hay quienes dicen, pero tenemos una fiscalía sumamente débil que no se le ha querido dar presupuesto. Obviamente el presupuesto pasa por una decisión del Ejecutivo, pero eso se puede resolver en la Asamblea Legislativa con una reforma. Pero no se resuelve. Sí, y que ya tengan un presupuesto designado como lo tiene la Corte Suprema de Justicia. Para eso no necesitas una comisión, necesitas que los partidos se sienten. Sí. Me explico. Ahora, sí, yo respeto mucho la posición de los compañeros, entiendo que Eduardo también es parte de las voces que piden una comisión de ese Antes nivel. No, pero cada vez las cosas sí, van, yo creo que en algún momento va a tocar que saltar pero eventualmente no estás en esa línea, digamos. Ahorita no, porque no veo una lista clara de temas de qué es lo que va a venir a investigar una comisión aquí. ¿Me va a investigar los casos del 92 para acá? No me interesa porque tenemos del 92 para atrás un montón de casos de Ahora, corrupción. en el tema ya de polarización de blanco y negro, entonces dices, bueno, ve de qué lado está, porque cualquiera puede decir, pero entonces ve si no quiere que se investigue. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo soy de las bien poquitas personas que suenan con un avión charter y echar a las cúpulas de todos los partidos ahí, negociar con Afganistán un terreno tipo Guantánamo y llevarlos para allá. Soy de las bien radical. Así, del todo, pero lamentablemente aquí tenés que etiquetarte, ¿verdad? Aquí si decís de izquierda, todo el mundo automáticamente piensa que sos del FMLN, por lo mismo que hablábamos desde el principio, porque los partidos se han robado las banderas de la sociedad civil. Ahora, yo con Otto no comulgo en nada. Solo lo único fue en el tema de la legalización de las drogas, que creo que para mí fue el único tema atinado que dio. Porque nosotros como países pequeños donde solo se transporta la droga porque el consumidor es Estados Unidos, no deberíamos de por qué tener este gran gasto en estos temas de seguridad. Y deberíamos de legalizarla, que cruce y que vaya para donde corresponde, ser Estados Unidos quien debe de detener a sus consumidores. Ahora, hay declaraciones, Eduardo, y posiciones que están ocurriendo alrededor del caso guatemalteco, y por ejemplo tenemos esta portada del periódico también en Guatemala, Transparencia Internacional que pide suspender el Congreso de foros parlamentarios internacionales. O sea, organismos internacionales a ese nivel de presión sobre ese país. Y creo que no solo está pasando en Guatemala, recordemos lo que acabamos de vivir acá con la ley de extinción de dominio. O sea que la misma sala de la Constitucional ya mencionaba de que estas reformas obviamente no van en la lógica de mejorar la aplicación del instrumento legal, sino que por el contrario, entorpecer su funcionamiento y asegurar cierto estatus a aquellas personas que pueden estar involucradas en casos de corrupción. Entonces, igual esto, o sea, el tema es que nuestras asambleas, nuestros políticos no están legislando en función de los intereses colectivos, sino que intereses particulares, y esto es, creo yo, que una buena medida para enrumbar la acción de los congresos nacionales que están, en lugar de apoyar medidas en contra de la corrupción, están avalándola con estas reformas que ellos están realizando. O sea, y eso yo creo que nadie me lo puede discutir, de que nuestros congresos están reformando hacia atrás, o sea, están siendo reaccionarios en el avance que se ha tenido en el combate a la corrupción. Sin duda. Bueno, pero entonces evidentemente es difícil estar hablando de que se está avanzando. Lo que sucede o damos un paso hacia adelante y dos para atrás. Por ejemplo, tenés una ley de transparencia que es muy buena, que gracias a esa ley
y gracias al grupo promotor que la impulsó, vea, porque aquí tenemos partidos políticos que dicen yo fui el que la tuvo y el que la dio a luz, y no, ¿verdad? Aquí hubo un esfuerzo de sociedad civil, nos ha permitido darnos cuenta de muchas circunstancias que se están dando dentro del Estado. La propia corrupción, ¿qué es lo que sucede? Se reforman el reglamento, ya no quieren que pidas cierta cantidad de información, hasta cierta cantidad de información, te hacen un amaño en la elección del comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, que es el que se define a través del Ministerio de Economía, incorporar entonces una ONG que no tiene nada que ver, según como está regulado la elección, hoy por hoy no tendrían por qué haber metido a Confras y lo metieron, y eligieron a la persona que venía de esa organización, sí, y se saltaron todos los procesos. Es decir, sí, avanzás, tenemos una ley buena, pero por debajo buscas la manera de cómo le vas cerruchando el piso. Con lo que decía Eduardo es cierto, la ley de extinción de dominio fue buena y estuvo bien mientras se utilizó para las operaciones contra las pandillas y parte del narcotráfico y lavado de dinero con pandillas. Ahí estuvo excelente la ley, no hubo funcionario ni diputado que no dijera qué ley más chiva la que tenemos, o sea, somos una lumbrera, aprobamos una gran ley. Pero cuando se le empezó a aplicar a los diputados, entonces ya no sirve la ley, ya es mala la ley. Cuando tenés una asamblea legislativa, tenemos una asamblea legislativa que debería de tener, ya tiene un mural con todos los diputados que tienen extraditados con orden de extradición y vinculados al narcotráfico, sí, que es por las razones por las cuales organizaciones como las que dirige Eduardo están pendientes del tema de la plata, pues porque a veces a uno se le olvida que el que paga el mariachi pide la canción, y si son los narcotraficantes los que le están pagando la campaña a los diputados, son ellos los que deciden qué es lo que se hace y qué es lo que no. Perfecto, buen punto. Hablamos quizás al regreso, después de la pausa comercial, Eduardo Bessi, sobre el tema de financiamiento de partidos. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Debe ser el financiamiento exclusivamente público? ¿Debe ser parcial, una parte pública, otra parte privado? El nivel de fiscalización que debe existir entonces alrededor de los partidos políticos. Vamos a ir a una pausa comercial. Recuerdo a ustedes, tenemos abiertos 2 números de teléfono que estarán apareciendo en pantalla, los tiene ahí. Si desean participar pueden hacerlo. Mientras tanto, les recuerdo de nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con una promoción de aniversario que llega hasta el 31 de octubre. Regresamos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Hola, mi nombre es María José Aguilar, tengo 19 años, estudio educación inicial y parvularia, formo parte del Team Aves desde que inició. La verdad es que ha sido una experiencia súper gratificante para mí. La asociación nos ha apoyado muchísimo, nos ha brindado nutrición, entrenador y todo el apoyo para las carreras. La mayor distancia que he corrido son 10 kilómetros y una de mis mayores aspiraciones es poder ganar alguna de las carreras más importantes del año. Los invito a que lleven un estilo de vida saludable, que practiquen algún deporte, van a ver cómo les ayuda y que les va a encantar. Es un gusto que siga con nosotros. Bessi Ríos, abogada y activista social, se encuentra en nuestros estudios acá en San Salvador. También Eduardo Escobar, abogado y representante de Acción Ciudadana. Saludos a Kervin del CID, que está con nosotros en la transmisión en el Facebook. Juan Turcios, desde Nueva York. René Lizama Escobar. Y también a María de Lobo, que nos saluda desde Charlotte, en el norte de Carolina. Están con nosotros en la transmisión simultánea. Pues bien, nos quedamos un poco en el punto, Eduardo, sobre el tema de financiamiento. Entonces, claro, ¿qué hacer? Porque si el origen de toda esta crisis en Guatemala tiene que ver con el financiamiento, los partidos políticos tiene que ver con esa resistencia del FCN en su momento, con Jimmy Morales de rendir cuentas, y el resto de partidos políticos también. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer si sabemos de que a través del dinero entonces se pueden filtrar grupos de poder económico, pero no solo eso, más grave todavía, grupos vinculados a narcotráfico, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, creo yo que hay que señalar que en este momento los partidos políticos
por negarse a entregar completa la información, tienen suspendido el financiamiento estatal. La deuda política, por resolución de Sala de lo Constitucional, está en este momento cancelada para los partidos, hasta que cumplan con ciertos requisitos. Y esto nos lleva al debate que nosotros como Acción Ciudadana estamos impulsando sobre el tema del sistema de financiamiento de la política. O sea, el sistema de financiamiento de la política en El Salvador tiene que sufrir reformas profundas en cuanto a, en primer lugar, el tema de la publicidad del financiamiento, es decir, el acceso a la información sobre los datos que los partidos entregan, el tema de rendición de cuentas de los partidos, tiene que sufrir también el tema de los límites al financiamiento, las sanciones que se deben de imponer y el control que debe ejercer el Tribunal Supremo Electoral. Y en esa medida, para el caso salvadoreño, cosas muy puntuales que creo yo que hay que valorar. En primer lugar, establecer límites a lo que un partido puede recibir y gastar en una campaña. Eso creo que es un aspecto importante. El otro tema es, si no se puede eliminar el financiamiento privado, porque obviamente habría una gran movilización contra este tipo de reforma, pero al menos debe de pensarse seguir otros mecanismos de regulación del financiamiento privado. Por ejemplo, que el financiamiento privado siempre sea menor que el financiamiento público que reciben los partidos. Si un partido va a recibir 8, 9, 10 millones de dólares en financiamiento público, entonces el financiamiento privado no puede pasar de esos 10 millones que va a recibir. O sea, hay formas en que se puede ir estableciendo más control sobre el financiamiento que reciben los partidos, porque este financiamiento que reciben no solo es un financiamiento electoral, no es solo un financiamiento para el partido, es un financiamiento de la política, y eso, ya usted lo decía, tiene unas implicaciones posteriores al proceso electoral que son grandes y que afectan a toda la población. Eduardo, pero no hay consenso alrededor de esto, es decir, no, obviamente no. ¿No parece que los partidos políticos estén en esa línea? No, obviamente esto lo estamos promoviendo desde las organizaciones de sociedad civil, o sea, que somos los que estamos en este esfuerzo. Los partidos políticos obviamente es difícil que se autolimiten de forma voluntaria. O sea, si ya hay algunas resoluciones de Sala de lo Constitucional sobre el tema de la obligación de rendir cuentas, o sea, es una obligación legal que tienen y no la están cumpliendo, mucho menos podemos pensar que por su gusto van a querer reformar la ley de partidos para limitar el financiamiento que ellos reciben. O sea, eso obviamente tendría que alinearse ciertas estrellas y ciertos planetas para que los partidos entiendan que eso es una medida que debe de adoptarse en el país, para evitar todo este tipo de situaciones que se están dando. Bessie, pero entonces el tema es cómo blindarte ante el financiamiento que puede haber hacia los partidos políticos de fuentes ilegales o que quieren copar desde luego las estructuras de poder. Ahí hay que trabajar el tema de la prelación de derechos, ¿verdad? ¿Qué es más importante? Que como sociedad sepamos quiénes son los donantes por el tema del control y la transparencia, o mi derecho a que nadie se dé cuenta que yo le di dinero a un partido político. Eventualmente no tenemos ni siquiera la lista completa de todos los donantes. No se las han dado, yo estoy pendiente, o sea, siempre que Eduardo habla de este tema y sé yo que eso no se tiene ni siquiera eso, ¿no? No se los han dado completo. Y no se los han dado completos, ¿por qué? Porque simple y llanamente los dueños del todo, el poder real, los poderes fácticos, famosos, eso, están atrás de los dos partidos principales. Aquí los zares de ropa, como los zares del azúcar, como los zares de los monopolios y oligopolios que tiene este país, le da 8 millones al frente y le da 8 millones a Arena y no quieren que nos demos cuenta. Pero es fácil, es sencillo, ninguno de los dos partidos les quitan los subsidios ni sacan las buses chatarras, por ejemplo, de circulación, sabiendo lo que son. ¿Por qué ninguno de los dos partidos lo hace? Porque los dos partidos reciben beneficios de este tipo de empresarios. ¿Por qué ninguno de los dos partidos se mete y obliga a que la industria azucarera aquí le pague al pequeño productor por el bagazo y por la generación que da este bagazo a los grandes ingenios? Porque los dos partidos reciben plata del zar del azúcar de este país. Entonces, ¿por qué no quieren que sepamos sus financistas? Porque en el momento que tú sepas quiénes son los verdaderos financistas, los reales detrás de estos dos partidos, te vas a dar cuenta porque el sistema no cambió a pesar de que ganó otro partido. Porque no hicieron ni 5 por mover y cambiar la realidad de este país. Y mantener el status quo que mantiene a los verdaderos dueños de este país
tranquilos y haciendo plata con este pueblo. ¿Y tú crees entonces que el primer paso debería ser conocer los donantes, después pasar a la parte de cómo establecer una fórmula que permite entonces Mira, a mí, el financiamiento yo de... más que ponerle tope, vea, porque por ejemplo la idea que propone Eduardo es de, si el público es 8, el privado debería 6 o 7 o no llegar o no pasar de 8. Yo no tendría problemas que les dieran lo que les tienen que dar, o Sí. lo que les quieran dar siempre y cuando salgan, pues. Y yo los vea, y yo vea que don fulano de las y los primeros hombres y reyes de los aquellos les dio tanto y les dio tanto al otro. Entonces ya uno ya sabe quiénes son los que están ahí dando la plata, pues. Ahora también aquí hay una realidad, los partidos pequeños no logran sobrevivir y no salen avante porque las campañas políticas requieren plata. Entonces, destinás al país a mantener a los únicos partidos que pueden pagar esta publicidad a los medios de comunicación. Yo más bien estaría en el tema de cuánto poder gastar en una campaña política, porque esa es la única manera en la que de verdad le va a dar oportunidad a los partidos pequeños en poder competir de manera real. Pero si vos no les pones un tope, aunque yo no soy muy así al tema de los topes, ¿vea? Pero deberían de regularse en ese sentido, para que no gane el que más tiene Y en ese, por sobre el que de verdad merece. y en ese contexto, ¿en qué condiciones entonces entran los independientes, Eduardo? Bueno, en este momento los candidatos no partidarios no cuentan con financiamiento estatal, o sea, bajo la lógica de que no son o no son las instituciones como los partidos con un ánimo de permanencia, sino que la candidatura independiente por su misma naturaleza solo se promueve, se crea para una elección y nada más. Ahora, de entrada eso es inequitativo. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que tendría que haber un mecanismo de financiamiento de las campañas de los no partidarios también, obviamente poniéndole garantías de que ese dinero retorne, pero digo, a los partidos políticos se les entregan millones de dólares, preguntemos si este dinero, cuando al partido le ha correspondido dar el reintegro, si lo ha hecho, ¿no? Preguntemos si los partidos rinden cuentas de cómo gastan el dinero público, ¿no? Hasta esta fecha, de la elección 2014 y 2015, los partidos no han entregado el informe a la Corte de Cuentas de la República, por datos de la misma Corte, que yo he solicitado a la Corte. Mire, ya le entregaron los informes a los partidos, ya hicieron las auditorías, no han entregado ni hemos hecho auditorías. Entonces digo, ¿cómo podemos estar poniéndole tantos reparos, por ejemplo, a los no partidarios, de que no reciban fondos públicos porque no tenemos garantía de que lo van a usar bien y que se van a reintegrar lo que tengan que reintegrar, mientras que a los partidos se les da a manos llenas sin ningún control? Entonces, aunando lo que decía Bessie, el tema acá que el país tiene que entrar en serio es al cómo se controla el financiamiento de los partidos. Y a esto me refiero, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas de la República, cómo establecen mecanismos reales de auditoría al uso de estos fondos. ¿Bajo Pero qué condiciones? imagínate qué terrible lo que acaba de mencionar Eduardo. Estás hablando de la Corte de Cuentas de la República y hoy en la mañana tenés en una de las entrevistas matutinas a la presidenta de la Corte de Cuentas de la República que te dice que tuvo que hacer lobby con todos los partidos políticos, llámese Arena, llámese FMLN, llámese Gana. Y yo ponía en redes sociales, bueno, tal parece de que algo habremos prometido para el cargo. Y me respondía una diputada diciéndome de que yo estaba haciendo una acusación que tendría que averiguarme o investigarme, que estos personas que van para elección de segundo grado, pues tienen que hacer supertratación a los partidos políticos. Y no para eso es la entrevista de 10 minutos que hacen, pues donde están todos los partidos políticos. En la comisión especial que se conforma, sí, ¿no? que ahí y están todos los partidos. Y es pública, Sí. porque ese otro lobby que dice ella que fue a hacer, yo no sé qué fue a hablar con el Frente, con Gana, con el FMLN. Sí, eso fue extra comisión. Y Sí. imagínate que ella, la actual presidenta de la Corte de Cuentas, te dice, no, mire, que yo tuve que ir a hacer lobby con todo el mundo. Y ella es la que va a ser llamada a ver cómo manejan los fondos, Eduardo. Entonces, de entrada, ustedes no ven, por ejemplo, en ese caso particular, Eduardo, no se ve entonces de que pueda haber un cambio en cómo decide, cómo investiga la Corte de Cuentas. Vamos a ver, porque hay algo que creo que te va a preocupar más, Bessie, y que a la población en general. La Corte de Cuentas, en la respuesta que nos dio hace un par de días, decía ¿Ya con de que... ella? No, todavía no, cuando todavía estaba Céfala, si no mal recuerdo, que la Corte de Cuentas, por ley, no estaba obligada a ir a entregar, a verificar esto, ni los partidos a entregarle los informes. Cuando la ley de partidos es clara en decir que los partidos están obligados a enviar este informe a
la Corte de Cuentas sobre el uso de los fondos públicos, y la ley de la Corte de Cuentas dice que cualquier entidad que reciba fondos públicos tiene que rendir cuentas y es sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas. Cualquier persona que agarre un 5 del dinero, que de los contribuyentes del Estado está obligado a aplicarle a la Corte. Una prueba para la actual presidenta y los otros magistrados, porque recordemos que hay un cambio, hubo una reforma, no solo la presidenta, es el colegiada la decisión. Correcto. Tienen que revertir ese tipo de comportamiento, ese tipo de decisiones, de decir, no, mire, a nosotros no nos corresponde esto, y tienen que entrar a auditar los fondos públicos. Tiene la entrega de finiquitos en este momento, ¿no? Sí, ya dijo que ya está lista la comisión y mandó a hacerle una invitación al señor fiscal general. Invito al señor fiscal general, cito palabras, que procede a investigar los casos caducados. ¿Cómo lo invito? ¿Cómo lo invita? Señora, uno agarra los expedientes, los certifica y los manda. Mire, aquí me los dejaron caducar, por favor, haga usted su parte. O sea, ella está facultada para hacerlo. Pues claro, por supuesto. Incluso según la ley de la Corte, ella puede mandar a hacer nuevas auditorías y abrirlos. O sea, podría volverlo a hacer. Lo que pasa es que ahí pasas por el tema de la voluntad. Pero si de entrada te dice un funcionario que antes de acceder al puesto se fue a tomar un cafecito y a platicar con los dirigentes de los partidos políticos, entonces surge de nuevo la duda y me van a disculpar, me va a disculpar la diputada y todos los que estén defendiendo y diciendo que esto es lobby. Perdón, lobby es otra cosa. Lobby es cuando vos vas y discutís con las personas que van a tomar decisiones sobre temas específicos, no sobre mi puesto y mi cargo. Entonces es grave. Para mí es grave. Debo hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos hay un par de temas que me interesaría conocer el análisis de ustedes. Tiene que ver con lo que está pasando en la alcaldía de San Salvador, el caso particular Nayib Bukele, que desde luego tiene que ver con candidatura presidencial 2019, y este tema que tenemos en pantalla que tiene que ver con el plan Vulcano, que tiene que ver entonces con la participación de la Fuerza Armada en labores de seguridad pública junto a la PNC y la utilización de equipo artillado y armas de grueso calibre en el combate a la criminalidad. Vamos a la pausa, regresamos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Información del año pasado, ¿saben quién fue el más transparente? Arena. Bien, tenemos un tema que me interesa que lo analicemos rápidamente. A ver, entonces, comenzar contigo. Bukele, ayer el fin de semana se ha reunido el FMLN, se supone que en esa asamblea que hubo acá en la capital y hubo otras, entiendo que allá en Usulután, en Usulután se supone, trascendió de que se había tomado una decisión que se había tomado esa decisión de que ya prácticamente iban a expulsar o van a expulsar a Nayib Bukele del FMLN. En San Salvador no se barajeó eso, pero sí lo que quedó claro es que se manejó con total hermetismo esa asamblea, no hubo el acceso de la prensa, desde luego, o sea, no la ha habido desde hace rato en el FMLN, en las actividades internas, pero no se les permitió los celulares a los militantes que participan en la asamblea. Sí. Bessie, ¿hacia dónde va esto? ¿Tiene que ver con la candidatura presidencial de 2019 en el caso del FMLN? ¿Sí o no? Mira, en el caso de Nayib Bukele, que les ha generado buena cantidad de votos en San Salvador, porque recordemos por la cantidad de votos que pierde Violeta Mengíbar, ¿no? La alcaldía la recupera Nayib con buenos números, por lo menos eso es lo que dicen las encuestas. Para mí hay una relación bien deteriorada del FMLN Nayib Bukele, sobre todo y ante todo por las mismas declaraciones de la síndica Xochitl, que dice de que esta circunstancia que le sucedió en el Consejo hace 2 semanas era algo constante, y a mí me llama la atención porque hasta ahora lo dice, ¿verdad? Porque cuando uno está organizado, uno sabe que con la primera, ¿verdad? Uno tiene que hablar. Entonces, como dijo Paolo Luers, ¿verdad? Por la regla de Descartes, descartemos a los que nos van a hacer de verdad la competencia adentro y quedémonos con los que queremos que tengamos. Yo tengo claro que el FMLN no se vuelve a echar otra vez elecciones internas como las de Óscar Ortiz Chafik-Handa, que la ganó Óscar, por más que salten y brinquen, y históricamente todos sabemos que ganó Óscar esa primaria, no la ganó Chafik.
Entonces me imagino yo que el FMLN no esté en función de quererse volver a echar ese trago amargo, ¿no? De lo que significa ese tipo de decisiones dentro del partido. Y antes de tener otra vez una primaria con voto secreto, donde yo no es a mano alzada frente a todo el mundo, donde yo puedo controlar por quién va a votar la gente que llevo, y así sean los más puros de los puros de los puros, porque los que estaban ahí son de los 500 sí, purificados después de un montón de filtros, vea. Y si aún a esos 500 purificados después de filtros, después de que les hicieron rayos X, no los dejaron tener el celular, chica, te dice mucho de la confianza que tiene la cúpula en su gente. Más bien, quizás tienen bien claro que la gente ya no quiere tener esa cúpula. Entonces, más difícil que Nayib sea candidato 2019 en el FMLN. Sí, Nayib Nayib... ¿Lo ves tú más fuera que dentro del partido ya? Nayib está fuera el día que el FMLN tomó la decisión de autorizar a la síndico que iniciara los procesos en fiscalía. Porque esto no es así de que a mí se me ocurrió ir a hacer esto. Nosotros, por lo menos yo conozco un montón de casos de agresores de mujeres dentro del Estado, que las mujeres se les da la asesoría y todo y mejor se las traslada y no siguen los procesos contra los agresores dentro del gobierno del profesor. Entonces, yo creo que él está fuera desde hace rato y creo que lo sabe. Ahora, me imagino que está esperando el momentum político de que lo echen, porque entre que me saquen a que me voy, prefiero que me saquen. Políticamente para él es mejor que lo saquen. Porque sí, entonces te funciona mejor el discurso de son intolerantes, no soportaron la crítica, Entonces, todo esto. Pues. Ahora, a mí de ese audio, sí, volvemos otra vez a la Corte de Cuentas, Eduardo, a mí me abate ese audio que subió Nayib, porque la síndica dice, además de que le está pasando información a una Jacqueline, que no sabemos qué Jacqueline es, información de la alcaldía que no pertenece a la estructura, está filtrando información a un tercero, se la da antes de dársela a su jefe, que es el alcalde. Si afuera se ha especulado que es Jacqueline Rivera, ¿no? Puede ser ella, y uno, y dos, pero aunque fuera ella no ha ganado, no tiene por qué tener información de la alcaldía. Sí, claro. Eso uno, y dos, que dice de que le han encontrado irresponsabilidades, porque así lo dice con esas palabras, han encontrado irresponsabilidades en mi gestión, y la Corte de Cuentas y los compañeros me están ayudando a arreglar eso. ¿Qué anda haciendo la Corte de Cuentas arreglando irregularidades? La Corte de Cuentas no está llamada a irle a decir a usted, mire, usted tiene estos errores, sentémonos, mi amor, busquemos los papeles y vamos a arreglar toda esta situación para que usted no salga con problemas. Eso no es el trabajo de la Corte de Cuentas. Y nadie dice eso porque lo más importante o lo mediáticamente que se ha vendido es la manzana y se la tiró y le dijo y le jaló el pelo y le puyó los ojos. La verdad es que se nos olvida lo otro, pues eso de que ese trabajo de la Corte de Cuentas, qué es lo que está haciendo, y ese tema de dar información pues fuera de la estructura de la institución. Bueno, Eduardo, escuchar tu opinión sobre hacia dónde camina esto entonces. Bueno, en este caso el alcalde, si sale expulsado o él por su cuenta sale del FMLN, no podría competir en la elección legislativa como candidato a alcalde. O sea, en primer lugar, porque ya la sala estableció que se va a entender por transfugismo, y transfugismo en este caso es ser expulsado o abandonar el partido con ánimo de competir con otro, y la sala misma dice de que en este caso el funcionario que al final sea expulsado o salga del partido tiene que mantenerse independiente y no ingresar a otro. O sea, no puede ser militante de otro para competir posteriormente también en una elección. Entonces ahí habría un problema, que él tendría que afiliarse a otro partido para competir, y eso ya es transfugismo, y en segundo lugar, él tendría que haber pasado por el proceso interno del partido en el que se va a inscribir para ser candidato, porque no puede existir una persona, según la ley, que no haya competido en la elección interna para ser candidato, o sea, claro. Y peor en los cargos de más alto nivel, como el caso del alcalde. Entonces, ya el periodo para realizar internas se cerró. O sea, si él entra a otro partido y se puede pensar, vamos a hacer una interna para que lo elijan como candidato al alcalde, tendrían que sacar al candidato que llevaban, si es que llevaban, y se encontrarían con el problema de que ya no pueden hacer interna. Entonces, pero el FMLN sí puede elegir un sustituto. Sí, puede. Aún cuando sea expulsado. O sea, hay un periodo, no me recuerdo cuántos días antes de la elección, se puede hacer una sustitución de candidaturas, pero obviamente tienen que ser determinadas por la ley, etcétera, etcétera. Pero también aquí viene otro aspecto, tiene que ser por una persona que haya competido en las internas del partido. O
Si es Jacqueline Rivera, que ya compitió como candidata Claro. a síndico, Síndico. pues está bien, ella puede Y ya sustituir. tiene los banners, ya cambió su en Facebook y en Twitter, ya tiene el logo, ya no tiene, sé, ya pero tiene un video, ¿no? video, Pero sí. el tema es de que ella sí podría y tendría que buscarse el mecanismo para suplir al concejal que puede quedar faltante, ¿verdad? Porque tendría que subir a alguien de síndico y Sí. subir. Entonces, pero eso creo yo que se puede... Es más carpintería. Sí, se puede hacer. Pero el hay tema en es- medio de todo esto un harakiri en el FMLN a estas alturas. Bueno, no sé, ¿Cómo lo ven? el candidato, pongamos en contexto algo, el alcalde ganó con 5,000 y fracción la elección de Sí. San Salvador. O sea, hay que poner eso en contexto. Entonces, si la figura que algunas encuestas o casi todas las encuestas ponen como el mejor posicionado, solo le pudo dar al partido 5,000 votos de diferencia en la elección municipal, no sé si otro candidato con menor popularidad le podrá dar ese caudal de votos suficientes para mantener la comuna capitalina. Y sobre todo porque el voto en San Salvador es un voto más crítico, Sí. que no se va tanto Claro. por las canciones, y debemos de recordar que ha sido Jacqueline quien ha estado de punta de lanza en todos los ataques hacia la sala de lo constitucional, y la gente lo sabe. Al final es el FMLN y la cúpula quien toma las decisiones y quien ha tenido a bien decidir que Nayib no va más, que se van con alguien seguro, que les asegura De confianza, y por lo de menos. confianza, y allá será ellos, como bien dice el audio que subió el Faro, ¿verdad? Y si perdimos, ganamos, no sé qué ganaron, pero y si perdimos, ganamos y perdemos con ¿Cómo nuestra se puede bandera. presentar Ahora- el FMLN si perdiera la alcaldía de San Salvador, por ejemplo, Llega, para la presidencial? llega O sea, débil para la porque presidencial. ese es un tema. Llega Ahora, débil si para la, presidencial. si la pensada del alcalde es salirse del FMLN y no competir en la municipal, pero pensando en la presidencial, sí puede, se puede afiliar a otro partido y puede competir en 2019 y no tiene ningún problema. Pero Eso sí lo Nayib puede haría hacer. más daño al FMLN que al Partido Arena. No, digo, pensando en Sí, aspiración, sí, ya si hubiera ese en el escenario. tema, ese pensando en la escenario, aspiración posible. personal de él de buscar Sí. la presidencia, pues bueno, y a eso me Sí, quería referir. efectivamente, a quien le quitaría votos sería al FMLN, así como la candidatura de Saca. Ujú. La candidatura de Saca quien afectó fue Arena, no fue al Sí. FMLN. Entonces, Nayib le afectaría al FMLN en la medida de, y bueno, precisamente por eso vemos cómo el FMLN y todos sus actores y cabezas visibles pues están muy al pendiente de este pleito raro y feo que hay en redes, ¿verdad? Porque al final ni se van ni lo sacan. Y hay declaraciones encontradas, o sea, ni se odian ni se quieren. hay dirigentes ¿sí? que están diciendo de que no lo están expulsando, que no se ha Bueno, discutido Bueno, eso. pero mientras Rolando tanto hay Ma- procesos judiciales en curso y eso sí ya complica más todo, ¿no? Sí, pero... Porque todo eso te puede inhabilitar también. Sí, los procesos lo pueden inhabilitar, de eso no cabe duda. Pero es cierto, ese tema de los discursos encontrados, Sí, Rolando no. Mata te dice de que no Sí. lo han discutido y Lorena Peña te dice que sí lo discutieron. Entonces ni siquiera en Y ese... luego se filtra la información de que en Usulután hubo una reunión también donde estuvo Chafi Jandalijo y José Luis Merino y que ahí habrían dicho de que hay una decisión de expulsarlo. Pues sí, por eso es que a veces, bueno, yo fui de las que me dio risa el tema de que le quitaran los celulares a la militancia. Si los que filtran la información son de la comisión política, bueno, vos sos periodista, vos sabés que la comisión política cuando quiere que algo se sepa, ellos son Bueno, los que lo tampoco lo vamos a cuentan. decir, ¿no? Ellos son los que lo pero es interesante cuentan. porque ¿quién filtró el audio de la reunión del consejo? Pues ¿no? O sí, sea, es uno de que- inmediato dice, bueno, ahí no habían militantes, eran gente Pues dirigencial de alguna forma. sí. Entonces cuando la cúpula quiere, igual que en Arena, cuando Arena quiere que uno se dé cuenta de los interiores y de los problemas que tienen, son los dirigentes los que filtran la información. O sea, es un show eso de quitarle celulares a la... Bien, nos quedan algunos minutos y no puedo dejar que reflexionemos sobre este tema. Más militarización en San Salvador, bueno, en todo el país. Y ya vamos a mostrar un gráfico que está ahí también, que, bueno, aquí lo tenemos. Es inconstitucional, William, es inconstitucional porque cuando se generaron los acuerdos de paz se estableció que el ejército era para el cuidado de las fronteras y la integridad del territorio y la seguridad pública le correspondía a la PNC, a la Policía Nacional Civil. No tiene nada que estar haciendo esas tanquetas afuera, que dicho sea de paso generan un gran gasto porque 3 cuadras se mueven y se echan como 20 galones de gasolina. Claro. Habría que, yo sobre este tema, porque esto se ha dado a conocer pues ahora al mediodía o en la mañana, no me recuerdo. El plan se lanzó en la Fue mañana, sí. temprano.
Sí. Habría que ir a revisar lo que la sala ya dijo sobre el tema de la labor o el papel que puede desempeñar la Fuerza Armada en labores de seguridad pública. Recordemos que hay una sentencia donde declaró que no era inconstitucional una medida que había tomado el Ejecutivo, no me recuerdo exactamente cuál era, de prolongar la permanencia de la Fuerza Armada en la calle. Entonces, Sí. Hay que revisar esto para ver si esta medida está dentro de ese parámetro que ya la sala definió para poder ver si es constitucional o no. Obviamente, esto, sin lugar a dudas, nos trae o nos muestra de nuevo la situación, la problemática que tenemos en el tema de seguridad pública, y a los que ya tenemos un par de años nos recuerda la época de la guerra, ¿verdad? El ver a las tanquetas en la calle. Yo soy de el las tema de hijas de efectividad la guerra, yo nací en el 80, mi amor, y yo ver soldados y tanquetas, lo menos que me brinda a mí es seguridad. Sí. Ahora, el Yo tema, ya no me el tema de siento segura. efectividad operativa, o sea, hasta dónde, Es que digo, porque una tanqueta o una tanqueta .50, parada, y parada en Santa Elena, como hay unas fotos que estaban ahí, ¿qué va a hacer? O sea, en todo caso, un armamento blindado se utiliza para romper filas del enemigo, entrar a un lugar donde está... Es que hay un concepto bien sencillo que a veces a la gente se le olvida. Para el soldado todos son sus enemigos, para los policías no, son amigos. Es otro concepto de formación. Es un tema de formación. Decime vos, ¿de qué sirve que tengas a .50 y están renteando a la señora del puesto? Sí, Le va a tirar a eso .50. es lo que iba a decir, Sí, que, o sea, correcto. Claro. a menos que entren con esa tanqueta y la estacionen en las comunidades tomadas por las pandillas, o sea, y le disparen a las destroyers, sí, no a sé. las casas destroyer, Sí, o sea, no sé. tendría No sé sentido eso. ¿Cómo sería ahí? Es más algo de imagen, de figura, el dar esa muestra de que se está haciendo algo con las tanquetas. Sí, un Con tema este de dato que percepción. dio a conocer el Faro, esto fue hoy en la mañana o ayer, por ejemplo, dice la cantidad de soldados en roles de seguridad pública ha ido en aumento desde que la exguerrilla llegó a la presidencia de El Salvador, la fuente del Ministerio de la Defensa Nacional. Y lo presentamos al inicio de la entrevista. En 2009, un poco más de 4.000 efectivos de la Fuerza Armada, y para 2017 son 16.000. Claro. Ese dato es bastante grueso, ¿no? Es Sí. muy pesado. O Y sea, ahí es donde yo pongo, no sé, no estoy muy de acuerdo con algunas partes de la sentencia que les comentaba de la sala, porque la presencia de la Fuerza Armada tiene que ser por un periodo determinado y muy restringido. O sea, y nosotros ya tenemos desde 2009 permanentemente al ejército fuera en las calles. O sea, no lo tenemos para algo eventual, para algo, proporcional a la situación en un momento dado, sino que la tenemos de forma permanente. Entonces, ahí yo sí considero de que se está violentando esa función de la Fuerza Armada, que puede eventualmente servir o apoyar a la Policía Nacional Civil en labores de seguridad pública. O sea, creo yo que aquí está tomando el rol de seguridad pública casi que, o sea, junto con la policía. Entonces ahí sí, digo yo, habría que ver esto, la constitucionalidad de esta medida, por ejemplo. alguien decía que es fácil sacar el ejército a las calles, pero luego regresar a los cuarteles es difícil o a veces imposible. Sí, ¿Qué opinas? y cuando reducís el número de efectivos, que fue lo que se da durante los acuerdos de paz, la reducción del aparato de la Fuerza Armada, y le empezás a aumentar, pues más difícil mandar a la gente a su casa, ¿no? Y ese dato, si no estoy equivocado, es casi toda la Fuerza Armada, porque de la reducción que hubo en los acuerdos de paz, ajá. no me recuerdo si llegó hasta casi 16.000 efectivos la Fuerza Armada, y ahí lo que está sacando el Faro es que casi tenemos a toda la Fuerza todo el Armada. ejército fuera. Sí, afuera, prácticamente. Si fuera esa la cifra, desconozco actualmente cuál es la cifra de militares. De reservistas, de sí, no cuántos sé, han integrado, pero si o sea, fueran los son- que están activos y fueran 20.000, estamos hablando que casi el 80% del ejército está en las calles, si fuera de 20.000. Es correcto. Bueno. Bueno, ahí Según ese dato. Sí. aquí pasamos porque la población comprenda que, y con mucha certeza, el ejército son agentes de seguridad, no son autoridad, y ellos no tienen derecho a pedirle sus papeles a usted. Bueno, Y no lo pueden arrestar, solo Perfecto. la PNC. se nos agotó el tiempo. Gracias, Eduardo, por haber compartido con No, nosotros. gracias, Muy amable. siempre un gusto. Muy gentil, Bessie. Placer. Amable. Bueno, terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana a 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.